Hola, feliz día a todos. Mi nombre es Shirley Velázquez. Estoy presentando este video con fines académicos para cubrir el tema asignado por la maestra abogada Alexandra Navarro de la asignatura de Derecho Internacional Público 2 en este tercer periodo en la Universidad Tecnológica de Honduras. El tema principal, el procedimiento para incoar una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su competencia. ¿Qué es la Convención Americana? La Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetadas por los estados partes. Asimismo, la Convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de la Convención y regula su funcionamiento. La Convención Americana fue adoptada tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978 conforme a su artículo 74.2. Los estados que han ratificado la Convención Americana son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Venezuela presentó el 10 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La denuncia surtió a efecto a partir del 10 de septiembre del año 2013. Trinidad y Tobago presentó el 26 de mayo de 1998 una denuncia ante el secretario de la OEA. La denuncia surtió efecto a partir del 28 de mayo de 1999. De conformidad con lo estipulado en el artículo 78.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los estados partes podrán denunciar esta convención mediante un preaviso de año. Cabe señalar que tal y como así lo establece el apartado 2 del señalado artículo 78 de la Convención, las denuncias nos desligan a los estados de las obligaciones contenidas en la Convención Americana en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violencia de esas obligaciones, haya sucedido con anterioridad a la fecha en la cual la denuncia produjo efecto. La Convención Americana, consagrada en su primera parte la obligación de los estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos, así como el deber de adoptar disposiciones de derechos internos que sean necesarias para ejercer efectivo el goce de tales derechos. En su segunda parte, la Convención consagra los siguientes derechos y libertades: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derechos a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y la servidumbre, derecho a la libertad personal, principio de legalidad y retroactividad, derecho a la indemnización, protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial y desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué es la Corte Interamericana y cuáles son sus atribuciones? La Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana
ejercen una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. Son 20 los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, a decir Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam y Uruguay. La sede de la Corte Interamericana se encuentra en San José, Costa Rica. El 1 de julio de 1978, la Asamblea General de la OEA recomendó la aprobación del ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera. Esta decisión fue ratificada después por los Estados partes en la Convención durante el 6º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre del año de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979. La organización, procedimiento y función de la Corte se encuentra regulado en la Convención Americana. Además, el Tribunal de Cuentas en un estatuto aprobado por los Estados mediante Asamblea General de la OEA y un reglamento expedido por la propia Corte. ¿Cuáles son las funciones de la Corte? De acuerdo con la Convención Americana, la Corte ejerce principalmente 3 funciones: contenciosa, la facultad de dictar medidas provisionales y la consultiva. Dentro de esta función, la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en los tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión del cumplimiento de sentencias. El procedimiento contencioso ante la Corte. ¿Cómo se presenta un caso ante la Corte? De acuerdo a la Convención Americana, solo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someterse a un caso de decisión de la Corte. En consecuencia, el Tribunal no puede atender peticiones formuladas por individuos u organizaciones. De esta manera, los individuos u organizaciones que consideren que existe una situación violatoria de las disposiciones de la Convención y deseen acudir al sistema interamericano deben dirigir sus denuncias a la Comisión Interamericana, la cual es competente para conocer peticiones que le presenten en cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida que contenga denuncias, quejas de violación de la Convención por un Estado parte. ¿En qué momento la Corte tiene competencia para conocer un caso sobre un Estado en específico? La Corte tiene competencia para conocer en cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido su competencia contenciosa. ¿Cuánto dura el procedimiento de un caso ante la Corte? El promedio de duración del procedimiento de un caso contencioso ante la Corte en el año 2015 fue de 22.2 meses. Este promedio se considera desde la fecha de sometimiento de un caso ante la Corte hasta la fecha de emisión de sentencia de reparaciones por parte de la Corte. Muchas gracias y espero que haya sido de mucha ayuda la información que el día de hoy les he proveído.